Lectura bíblica del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, de los versículos 17 al 19. Entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 23, y leo textualmente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano sin Cristo en su corazón está muerto espiritualmente, porque el pecado es lo único que puede separar al hombre de Dios. Dios no tolera el pecado. El ser humano necesita reconocer esta condición de pecado, pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacerle ver, entender y reconocer que necesita el perdón de Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados y tener una transformación radical en su vida. Pero no todo se queda hasta allí. Definitivamente el ser humano por sí solo no puede hacer nada para ser perdonado, no puede hacer nada por sí mismo para salir de esa muerte espiritual. Dice el versículo 24 del mismo capítulo 3 de Romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. El ser humano definitivamente, repito, no puede hacer nada por sus propios medios para ser perdonado, para ser libre de todo pecado. Solamente por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, te puede hacer verdaderamente libre. Te puede dar vida y vida eterna. Así es. Dios te bendiga.
Pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. El arrepentimiento es un rechazo del pecado y un reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. En Lucas 15:18, este hijo dice: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. El arrepentimiento además es un cambio en el corazón que se manifiesta en una modificación de la conducta. Bendiciones, hermanas, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta. Dispuestas, hermanas, a compartir con ustedes el tema de hoy que viene en nuestro anuario de la Sociedad Femenil. Yo deseo con todo mi corazón que ustedes estén perfectamente bien, que el Señor les haya bendecido en esta semana, en medio de todas las circunstancias, que el Señor haya estado con ustedes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder encontrar en ella, Señor, las lecciones que tú quieres darnos en esta hora para nuestra vida. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor, en este aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, recuerden que estamos analizando la parábola del hijo pródigo y hoy el tema se llama el verdadero arrepentimiento. Bien, está basado en la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 15, los versos 17 al 19. Y nuestro texto clave en la versión 60 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta parábola, Jesús nos ilustra con la historia del hijo menor que al recibir su herencia la desperdició viviendo de manera censurable y que termina en la más absoluta pobreza, de modo que quiere comer las algarrobas. Las algarrobas es una planta de flores blancas cuya semilla seca se da de comer al ganado, pero también que da un fruto que es una vaina azucarada y comestible de color castaño, la cual se da como alimento al ganado de labor. Bien, pues este muchacho quería comer de esa comida, siendo que para un judío que no consume carne de cerdo por prescripción religiosa, la más grande humillación que podía recibir era cuidar de los cerdos, que para ellos son inmundos, y además, peor aún, querer consumir la comida de ellos. Es entonces cuando este joven vuelve en sí y vive el verdadero arrepentimiento, que es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta hora. El verdadero arrepentimiento, es lo primero que vamos a ver, incluye reconocer
nuestras miserias espirituales. Cuando el joven reconoce su condición de pecador y se da cuenta de que había pecado al desperdiciar su vida y sus bienes materiales sin darles el valor que tenían, volvió en sí y decidió cambiar. Repetimos, reconoció su condición de pecador, se dio cuenta de que había pecado al desperdiciar su vida y sus bienes materiales sin darles el valor que tenían. Volvió en sí y decidió cambiar. Para tener un verdadero arrepentimiento, hermanas, no basta con sentirnos mal por lo que hemos hecho en nuestra vida. Eso se llama remordimiento. Ni siquiera lamentarnos por las malas decisiones tomadas, si no estamos dispuestas a tener un verdadero cambio. Conocer a Dios implica reconocer nuestra miseria espiritual, odiar al pecado y estar dispuestos a abandonarlo, aunque nos cueste trabajo realizarlo. Por ello es necesario el arrepentimiento, es decir, el cambio de dirección, es decir, volver atrás. La segunda cosa que necesitamos ver es que el arrepentimiento implica, hermanas, un compromiso para vivir una vida nueva. La reacción del hijo menor al darse cuenta de su condición fue pensar que los trabajadores en la casa de su padre comían mejor y se alimentaban bien, mientras que él estaba pasando hambre y hasta quería comer las algarrobas de los cerdos. Entonces volvió en sí. Se dio cuenta de que estaba en un error y tomó la hermosa decisión de volver a casa de su padre y pedirle perdón con un corazón contrito y humillado. Deseaba vivir una vida nueva. Fíjense bien que hay una cosa que muchas veces nosotros no analizamos. ¿Por qué este joven deseaba tener en sus manos lo que le correspondía de la herencia de su padre? Uno, estaba cansado de obedecer a su padre. Estaba deseoso de alcanzar la falsa libertad. Algunos jóvenes no se creen libres hasta que no hayan quebrantado todos los mandamientos de Dios y se hayan atados a sí mismos con las cadenas de su propia concupiscencia. Modelo de toda rebeldía contra Dios, no someterse al gobierno de Dios y pretender ser como Dios y no conocer otro bien y mal que el que a ellos le place. 2, quería escapar de la vigilancia de su padre. También el pecador se esconde de Dios olvidándose de la omnisciencia divina, haciéndose prácticamente ateo. En el Salmo 14:1 nosotros vemos que van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Dice, se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno solo que haga el bien. Como si Dios no existiese ni se ocupase de él por no ocuparse él de Dios. La tercera cosa
era que no tenía confianza en la administración de su padre. Él quería tener sus bienes en sus propias manos a fin de que su padre no le frenara en el derroche de su fortuna, ni le pusiera el límite en la extravagancia de sus caprichos. Otra de las cosas por las que él deseaba tener esa herencia en sus manos es porque estaba engreído. Tenía una opinión muy alta de su propia suficiencia. Pensaba que si tenía en sus manos la fortuna que le correspondía, haría de ella mejor uso que el que su padre estaba haciendo. No hay cosa que tanto arruine la vida de un joven como su orgullo y suficiencia, como el padre de la parábola. Dios no fuerza a nadie a quedarse en su casa bajo su dominio suave y paternal, sino entrega a los hombres a los deseos de sus propios corazones. Ya vimos cómo administró este joven sus bienes cuando los tuvo en sus manos. Se dio prisa a malgastarlos cuanto antes, tanto que en un muy poco tiempo se convirtió a sí mismo en un miserable mendigo. Su condición en ese extraño extravío es un ejemplo de la condición pecadora en la que todo hombre ha caído. Bien, pues en esta condición en la que cayó este joven, él vuelve en sí y entonces se da cuenta de que todo lo que había pensado era un error y tomó la hermosa decisión de volver a casa de su padre, pero sobre todas las cosas pedirle perdón. Con un corazón contrito y humillado, deseaba vivir una nueva vida. Así nosotros, cuando hemos reconocido el pecado y nos sentimos mal y nos duele el haber pecado, ahora debemos estar dispuestos a dejar todo aquello que nos impida acercarnos a Dios y volver a Él con un corazón sincero, porque a Él no le podemos ocultar nada. Y pedirle de todo corazón que nos perdone, ya que, como dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos con su sangre preciosa de toda maldad, de toda la maldad que tenemos. Bien, la tercera cosa que tenemos que considerar es que el verdadero arrepentimiento trae un cambio de vida. Cuando el hijo pródigo decide volver a su casa, ya traía en su corazón el firme propósito de cambiar de vida y que ahora sí se sujetaría a las órdenes de su padre sin ninguna condición. Así nosotros, al venir a Dios, debemos estar dispuestos y decididos a abandonar el pecado, dar media vuelta, no por nuestros propios méritos o por nuestro simple deseo, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida. El arrepentimiento, hermanas, significa que doy la media vuelta, dejo de ir del lado del pecado y empiezo a caminar por el sentido que Dios quiere que yo ande. Por ejemplo, si antes practicaba el robo, voy a dejarlo y a vivir una vida honrada. Si me dedicaba al alcoholismo o a las drogas, voy a buscar ayuda profesional para dejar esto.
y comienzo a asistir a terapias o a un grupo de apoyo de modo que pueda dejar todo aquello que me impida hacer la voluntad de Dios. Debemos tomar pasos firmes para corregir el rumbo y acercarnos a Dios. Dios conoce nuestros deseos y Dios sabe que no somos capaces de hacer lo bueno. Al obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas, nace en nuestro corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz. Dios escudriña los corazones y nos hace volver a Él. Nos da las fuerzas para dejar el pecado y hacer su voluntad. Por supuesto, la ayuda de un grupo de apoyo que es la iglesia con la dirección de un ministro, de un pastor, para ayudarnos en oración y consejería es muy útil, así como la comunión con los hermanos de la iglesia, dejando atrás la vida antigua. En conclusión, hermanos, Dios nos llama a dejar el mal camino, la vida de pecado. Por esto, lo mejor para nosotros es precisamente eso, dejar el mal camino, dejar la vida de pecado. Eso nos traerá provecho. Él quiere que con un corazón sincero, como lo hizo en su momento el hijo pródigo, seamos capaces, primero, de volver en sí y decidir dejar el pecado. Con la ayuda de Dios y el apoyo de hermanos, sobre todo, pidiendo la guía y el consejo de Dios, abandonemos las malas prácticas de antes y cambiemos de vida para la gloria de Dios. Esto nos dará una vida plena y abundante, para lo cual fuimos diseñados. Que el Señor nos bendiga, hermanos. El santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vive en el mundo, la gente le siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible e inmenso, sanando a todo mal. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida que se teñó en la cruz, y dio a sus escogidos la gloria de su ser, al impartir su gracia
más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande, dulce, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.